En este vídeo voy a hablar de lead scoring como técnica de marketing. Es una de las técnicas más potentes que hay dentro de lo que es el marketing, y no solo dentro del inbound marketing, sino dentro de cualquier ámbito en el que disponemos de una base de datos y queremos como anticipar qué es lo que va a hacer esa base de datos. Entonces, yo pienso que es interesante esta técnica también desde el punto de vista de que yo he vivido muy buenas y muy malas experiencias en cuanto al lead scoring, perdón. Pienso que hay algunos ámbitos en los que el lead scoring, de la manera que se explica y se anticipa, acaba generando unas expectativas que difícilmente se pueden cumplir, y hay otra en la que realmente genera unos beneficios muy interesantes. Entonces un poco quiero como dar mi perspectiva sobre esta técnica. Bueno, aquí os he dibujado un huevo y una gallina, y he dibujado el huevo y la gallina haciendo referencia a qué va primero. ¿Va primero el lead nurturing o el lead scoring? De hecho, de la manera que yo lo aprendí, siempre iba por delante el lead nurturing, como técnica de maduración o de nutrición de los leads. Es decir, que en el momento en que tenías una base de datos y empezabas a nutrirla, el scoring sería la técnica que te permitiría ver el nivel de cualificación que tiene cada uno de los leads. Pues bien, un poco os quería a explicar mi experiencia sobre este tema. Realmente en el momento en que nos empezaron a funcionar bien los sistemas de lead scoring fue cuando le dimos la vuelta. O sea, como poniendo primero, oye, lo primero es la gallina, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es, antes de comenzar a nutrir a nadie, lo que vamos a hacer es entender muy bien cuáles son los parámetros que nos van a permitir segmentar a nuestra base de datos en función de parámetros que son críticos y que para nosotros son importantes para poder anticipar si esa persona está preparada para comprar o preparada para hacer una segunda compra o para ampliar el servicio, ¿eh? O sea, tanto en el ámbito de la captación como en el ámbito de la fidelización para hacer cross-sells y upsells. Entonces, ahora lo que os voy a explicar va a ser, oye, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, bueno, antes de entrar quizá en este aspecto, porque ahora explicaré el porqué, ¿no? Más adelante explicaré el porqué antes el lead scoring que el lead nurturing, dejadme que os introduzca como de la manera que diferencio más los scoring. O sea, pienso que hay, por un lado, lo que llamamos el scoring unidimensional, y luego están los scorings multidimensionales. ¿Qué es el scoring unidimensional? Pues sería que el scoring, que en el momento que lo pones en marcha, acabas obteniendo una valoración numérica del 0 al 100 sobre cómo de cualificado está ese lead, pues para lo que sea, ¿eh? No tiene por qué ser única y exclusivamente para una compra, puede ser para otras cosas, por ejemplo para alcanzar un objetivo concreto, o para inscribirse en una base de datos, o para lo que sea, ¿eh? Cualquier tema que nosotros decidamos. Pero normalmente los scorings unidimensionales pues tienen además dos tipologías. Está el retrospectivo y el predictivo. El retrospectivo sería, en base a todo lo que ha hecho el usuario en nuestra base de datos, o bien en base única y exclusivamente a los datos que nos ha dado, de ahí sacamos un score, un número, que nos dice esta persona tiene esta valoración. Y punto. Y la diferencia es que con el tiempo han aparecido como los scorings predictivos, que son como técnicas que incorporan cierta inteligencia artificial o machine learning, cosas de este estilo, que lo hacen es, para poder sacar este índice, lo que hacen es analizan el comportamiento anterior. O sea, es diferente, ¿eh? Aunque también se mira hacia atrás, lo que se analiza es el comportamiento. Y de este modo lo que acaba sacando es un índice que te da la probabilidad de que esa persona acabe cumpliendo con el objetivo que te has marcado. Bueno, en mi experiencia, y es una experiencia personal, si alguien de vosotros está viendo este vídeo y se dedica a estos temas y tiene una experiencia diferente, me encantaría conocerla, no me han funcionado demasiado bien. O sea, de hecho me he metido en algún lío incluso, desde el punto de vista de clientes. Porque fiándome de estos scorings y de que me iban a dar como la clave para poder anticipar y darle al cliente pues el veredicto de si alguien estaba preparado para comprar o no, pues nuestra experiencia ha sido que no funcionaba bien. Lo que nos pasaba es que a menudo pues conseguíamos una valoración baja para un lead y
descubríamos luego que estaba perfectamente cualificado. Esto no pasaba tanto cuando se trataba de valoraciones altas. Para valoraciones altas sí que lo que nos sucedía es que normalmente sí se decía que estaba cualificado, esa persona estaba cualificado, pero para valoraciones bajas variaba. Entonces, claro, esto desde un punto de vista de entrega de resultados y de poder anticipar si vamos a conseguir ventas o no, es un desastre, porque hay muchos usuarios que quizá descartas que podrían tener pues toda la probabilidad de acabar convirtiéndose en clientes, ¿no? ¿Por qué razón pienso que no funcionan estos sistemas unidimensionales? Pues bien, estos sistemas unidimensionales normalmente, bueno, los predictivos son un poco más complejos, pero sobre todo los retrospectivos, cuando los parametrizas, básicamente lo que haces es, a través de una herramienta donde tú puedes ir sumando o quitando puntos a un lead según las acciones que ha hecho, pero las decides tú. Tú acabas diciendo, bueno, si una persona hace pues 4 semanas que no entra a nuestra página web, le quitamos tantos puntos. Pero si es un director de marketing, le ponemos tantos puntos. Y si, por ejemplo, no ha visitado nunca nuestra página de servicios, pues le quitamos tantos puntos. O no le quitamos nada, pero cuando la visita le ponemos tantos puntos. O sea, pienso que lo que sucede cuando diseñas este tipo de scorings, que los parametrizas tú mismo, repito, son la parte retrospectiva. Lo que sucede es que se crean incongruencias. Por un lado, tenemos algunas puntuaciones que te suman y otras que te restan, pero esto no significa que el valor final que te dé la numeración te diga lo cualificada que está la persona. Porque, ¿con qué criterio definimos que cumpla con que sea director de marketing le quitas 10, pero en cambio que no ha entrado en la página web durante las 3 últimas semanas le quitas 1, porque no le quitas 20? O sea que al final los parámetros que acabas introduciendo dependen muchísimo de un criterio personal, que no tiene por qué ser el adecuado. Y si no tienes pues, las herramientas para poder tener el criterio objetivo, al final, desde mi punto de vista, este tipo de scoring se invalida. Pero, lo repito, es una opinión muy personal, basada en nuestra propia experiencia en la agencia, y si hay alguien que tiene un punto de vista muy diferente y lo quiere compartir, la verdad es que me encantaría. Entonces, debido un poco a estos fiascos que tuvimos nosotros, acabamos desarrollando scorings multidimensionales. ¿Qué son los scorings multidimensionales? Pues básicamente son scorings que en lugar de... Bueno, aquí he puesto un scoring tridimensional, pero podría ser de 4 o de 5 dimensiones, no importa. Lo que se marca en los scorings multidimensionales básicamente es, primero se hace una reflexión sobre cuáles son las dimensiones que yo valoro como importantes para poder cualificar los leads que yo tengo en mi base de datos. Es importante que el lead encaje con mi cliente ideal, pues normalmente lo es, ¿no? O sea, si el lead no encaja con nuestro cliente ideal, mejor lo descartemos. Por lo tanto, este ya sería una dimensión. Pero hay muchas otras y esto depende de cada proyecto. Por ejemplo, si hablamos de proyectos de captación, pues uno importante podría ser también el conocimiento o no de nuestra empresa. Es decir, que es una persona con la que contactas, sea consciente de quién eres, te conozca, te tenga en su mente. Es muy diferente acceder a una persona que te conoce como empresa que otra que no sabe quién eres y que no entiende ni siquiera por qué le estás contactando, ¿no? O bien también otro criterio podría ser si una persona está en un proceso de compra o no. Esto también lo podríamos adivinar, pero hay muchos más. Realmente depende de cada proyecto. Podría ser, por ejemplo, añadir algunos parámetros que tengan que ver con el nivel de interacción en un ámbito determinado, por ejemplo, las redes sociales. O sea que realmente esto depende mucho de cada proyecto. Y también depende mucho de si se trata de un proyecto de captación o un proyecto de fidelización. Por ejemplo, en proyectos de fidelización en los que buscamos hacer cross-selling, ¿no? O upselling, o conseguir que haya una segunda compra, pues por ejemplo podríamos tener en cuenta parámetros de estacionalidad, o podríamos tener pues parámetros de otro tipo que nos permitan identificar si una persona en ese momento está preparada para comprar. Imaginemos que tenemos monitorizada correctamente toda nuestra base de datos cuánto tiempo hace que tienen ese producto. Seguramente por un tema de obsolescencia del propio producto, podremos como anticipar también cuándo esa persona va a acabar renovándose ese producto. De modo que ahí, al final, aquí no hay una fórmula mágica en cuanto a cómo lo vamos a parametrizar. Hay que hacer ese ejercicio para cada caso concretamente, pero lo que sí que es importante, desde mi punto de vista, es entender que una vez tienes montado el scoring, entonces puedes empezar con el nurturing. Es decir,
en base a cómo tienes toda tu base de datos ordenada en estos cubos, aquí de 3 dimensiones, pero podrían ser de más dimensiones, ¿no? Pues a partir de aquí podríamos como lanzar las campañas de marketing automatizadas de nurturing de cualquier tipo, ya sea de contenido personalizado, o de cadenas de emailing, o también cómo reaccionan los chatbots a nuestra interacción con la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Pues gracias.